Muy buenas noches con todas las personas que se han conectado el día de hoy a este espacio Cuarto Poder, el espacio en donde estamos conociendo a los periodistas más destacados de nuestro país. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, periodista de economía y periodista de investigación. Es nada más y nada menos que Leonardo Gómez Ponce. Qué gusto enorme tenerte aquí el día de hoy acompañándonos. Pues bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, José Antonio. Espero poder aportar en lo que pueda. Claro que sí, estamos seguros que así será. Mira, Leonardo, bueno, yo quiero comentarles un poco de la trayectoria destacada de Leonardo también. He podido ver que ha estado presente trabajando en diarios muy reconocidos como Grupo El Comercio, Diario La Hora, y en un sinnúmero de estos diarios realmente muy destacados en nuestro medio. Y evidentemente queremos poder conocer un poco más de ti, de cuál es tu metodología de trabajo y sobre todo cuál es tu personalidad también. Queremos conocerte un poco más a fondo, que esta pueda ser una conversación muy amena, una conversación de amigos en la que además podamos aprender un poco más de ti, evidentemente. Mira, hemos preparado una dinámica muy cortita y muy chévere en realidad para poderte conocer un poco mejor. Yo te voy a dar una palabra o una frase clave para que tú me digas lo primero que se te venga a la mente. ¿Qué te parece? De acuerdo. Chévere, pues nada, arranquemos. Observatorio. Transparencia. Ecuador. Mi país. Periodismo de economía. Mi vida. Y por último, periodismo de investigación. Mi pasión. Qué bien, qué gusto conocer mucho más a fondo de ti, evidentemente. Ahora mira, algo que nosotros queremos saber y que tenemos mucha curiosidad en realidad es en el tema de tus trabajos periodísticos. ¿Tú los has realizado de manera individual o los has hecho con el apoyo de un equipo, sea este logístico o tal vez otros equipos periodísticos? Cuéntanos al respecto, por favor. Pero José, la dinámica en realidad es bastante variable. En buena parte de los temas de investigación, los he trabajado de forma individual, de forma solitaria, debido a que he tenido quizás el tiempo y el conocimiento para poder hacerle frente a un tema. Ahora, generalmente el tema de equipos, referimos a un equipo de personas, se desarrolla más cuando estás trabajando en un medio tradicional. Entonces, es mucho más común cuando estás en un medio grande que tiene las posibilidades, incluso económicas y logísticas, para que tu equipo esté conformado, por ejemplo, por un fotógrafo, de pronto otro compañero periodista, si es que el tema es bastante pesado, y además la colaboración de competencias es importante. Si es que tienes que trasladarte, en ocasiones el medio de comunicación puede proveerte del transporte, un conductor para que les lleve. O en el caso de mi experiencia en el portal que dirijo en Tierra de Nadie, lo que solemos hacer es colaboraciones. Es decir, existe un medio de comunicación en Loja o en Durán o en Sucumbíos y tratar de, para optimizar recursos, crear una alianza para yo conseguirles información desde Quito o que ellos desde Loja, desde Durán, desde Sucumbíos puedan en sus territorios también hacer investigación sin necesidad de que yo tenga que trasladarme para estar allá. Obviamente, para esta dinámica del periodismo colaborativo, que de la que ahora todavía estamos aprendiendo un poco más, existen variables, hay que todavía, obviamente cada uno tiene que afrontar ciertos gastos y demás, pero sí es una optimización de recursos y de tiempo poder tener personas muy de confianza con las cuales uno se pueda trabajar en diferentes provincias. En ese sentido, como te digo, en ocasiones, cuando trabajas en un medio de comunicación, es mucho más probable que cuentes con un equipo para tu investigación, porque cuentas con los recursos. En mi caso, yo trabajo de forma independiente. Actualmente, desde el portal Tierra de Nadie, tenemos un equipo de personas muy comprometidas, pero cada uno en sus investigaciones trabajan, digamos, en solitario. Es decir, cuando trabajas un tema de Big Data, difícilmente alguien puede ayudarte. A veces varía dependiendo, o sea, dependiendo de la magnitud del tema, vas a necesitar más o menos personas. Personalmente, creo que la mayoría de temas que he publicado y de los que trabajo los hago solo. Muchas gracias.
Mira, ahora también algo que nos gustaría saber, tú qué piensas al respecto, es cuál consideras tú que es el avance del Ecuador en el tema de ciberseguridad. No es tanto mi campo en realidad, yo veo todavía muchísimas falencias por ese lado, es decir, me parece que fue la consultora Deloitte que sacó un estudio no hace poco hablando de que apenas un 3% de las empresas tenían herramientas para asegurarse de su seguridad cibernética. Por otro lado, en temas de instituciones públicas, hay un índice global que nos puso al Ecuador en el sexto país de 19 en toda la región latinoamericana. Como te digo, no es tanto mi campo, creo que estamos en un momento de conocer ahora mucho más. Antes era un proceso lento en el que nos estábamos introduciendo, pero con el tema del confinamiento, producto de la pandemia, esos procesos de digitalización se aceleraron de forma brutal. Entonces, quizás ahora se toma mucha más conciencia de lo importante y necesario que es tener estas herramientas y posibilidades tecnológicas y la seguridad de nuestros datos. Claro, claro que sí. Y con respecto a este tema, en tu caso personal, ¿has sido víctima alguna vez de hackeo de cuentas, tal vez? O en otro caso, algún tipo de vulneración psicológica o amenazas por alguno de tus trabajos investigativos realizados? Coméntanos, por favor. Sí, pero cada cual por su lado. O sea, en el tema de redes sociales, yo desde el inicio me cuido muchísimo, entonces no hay nada que vulnerar. Yo en redes sociales no publico temas personales, no encontrarán fotos de mi familia, no encontrarán fotos de la persona con la que estoy saliendo, no publico teléfonos personales, o sea, direcciones y demás. Yo en redes sociales puedo publicar ciertas actividades que son externas al periodismo, no sé, el montañismo, las artes marciales, cosas por el estilo. Y además del trabajo que publico, que las redes sociales para mí son eso, una plataforma en la cual puedo también divulgar mi trabajo. Pero temas personales no publico en redes sociales. Entonces, quien busque en redes sociales, a lo mejor encuentra por ahí una fotografía en donde me etiquetaron con amigos o algo por el estilo, pero básicamente no van a encontrar mucho a través de mis redes sociales, entonces no he sufrido, digamos, un ataque directo a alguien que me hackee porque no ha habido tanta necesidad. En tema de mis páginas, de las páginas web para las que escribo, sí. El portal Tierra Danes hace poco sufrió un ataque, hemos sufrido varios ataques en el que nos bajan la página web por una nota que se publica, que coincide con la publicación de una nota, ¿no? O sea, no puedo yo decir que fue por esta nota, pero coincide siempre que se publica algo y me atacan la página web. Lo han hecho también con otra página web del Observatorio de Gasto Público, que es de la Fundación Ciudad y Desarrollo, para donde también escribo como coordinador. Ha habido ese tema de ataques. Vulneraciones psicológicas, bueno, van de la mano en cambio con lo segundo que mencionabas, con el tema de las amenazas. Es sencillo, cuando alguien quiere lastimarte realmente no te avisa, lo hace. El tema de las amenazas se dan para tratar de evitar que tú publiques algo o tratar de amedrentarte, crearte un temor para que tú no accedas o no continúes con una investigación. Sí, he tenido que afrontar ese tipo de situaciones. Afortunadamente, como te digo, no pasan de ser amenazas. Y, o sea, no puedo decir que a veces nos sientes un poco de temor, pero en mi caso personal tampoco tengo tanto que arriesgar. Es decir, yo no tengo un hijo, no tengo un esposo, entonces estoy tranquilo por ese lado porque cuando se meten con tu familia es cuando realmente tienes miedo. Sí he recibido llamadas, sí he recibido amenazas, he recibido, bueno, digamos, actuaciones un poco más directas, pero nada que no se pueda a la final manejar. Sabes a lo que te metes cuando haces periodismo de investigación. No es que lo estás esperando, pero de alguna manera estás pendiente de eso. O sea, sabes que puede llegar a pasar. Claro que sí, claro que sí. Creo que ninguno está exento de esto. Pero bueno, como tú nos das buenas noticias, evidentemente, siempre hay un tema de lo que es seguridad de los periodistas también. Y también ahí quiero tocar un poco el tema. ¿Tú cuáles crees que son las medidas de seguridad oportunas que debe tomar cada periodista para poder realizar sus trabajos investigativos? La primera es la prudencia. En el momento que tú comienzas a analizar un tema de investigación, también analizas los riesgos. Es parte del proceso del diseño de una investigación. Tienes que apegarte al método.
No solamente comenzar con un plan de investigación de un tema no implica solamente buscar fuentes y buscar el tema, sino también hacer un análisis de los riesgos a los que te expones. Y cuando realizas ese análisis de riesgos, también analizas si es posible afrontar esos riesgos y cómo lo vas a hacer. Obviamente las cosas pueden salirse de control, pueden irse por el lado legal y puede que de pronto te veas inmiscuido en un juicio en tu contra y no tengas los recursos para afrontarlo. Hay fundaciones que pueden apoyarte para eso. Debes conocer las fundaciones que pueden apoyarte para eso, como los Fundamedios, por ejemplo, y ahora la red de periodistas libres también. Es decir, dentro de la investigación, antes de iniciar con el trabajo de investigación, debes también hacer un análisis de riesgos y estar consciente de que ese análisis de riesgos no es suficiente porque siempre saltan cosas. Es decir, nadie sabía que hasta el 16 de marzo nos íbamos a pasar un año, el resto del año encerrados por una pandemia. Nadie, en el tema de la frontera, muchos sabían que ir a la frontera norte es peligroso, pero nadie se esperaba que de pronto 3 de nuestros amigos murieran ahí asesinados por un narcoguerrilla. Son riesgos que uno sabe, pero a veces pueden salirse de control. Entonces, la única forma de evitarlo es primero el conocimiento, hacer un análisis y estar prevenido. Lo segundo, no tener miedo. O sea, simplemente hacer tu trabajo y hacerlo bien. Creo que estás sin audio. Uy, estamos sufriendo fallas técnicas. acabo de verlo. Sí, sí. Mira, qué interesante realmente todo lo que tú nos dices y todo lo que tú nos cuentas. Creo que este también es un tema sumamente importante, sobre todo para las personas que estamos en proceso de formación para ser periodistas, evidentemente. ¿Por qué? Porque hay veces que tú no consideras justamente estas medidas de seguridad para poder realizar tus trabajos. Y es de suma importancia, evidentemente, poder cuidar la integridad física de cada persona, también dentro de un medio, dentro de cualquier trabajo investigativo. Claro que sí. Creo que estos consejos... Mira, existen manuales internacionales en donde te dan procedimientos, protocolos de seguridad para periodistas. Les invito a que revisen eso. Existen de diferentes fundaciones internacionales. El periodismo es una herramienta muy fuerte y el gremio periodístico también lo es. Existen todas las herramientas que uno pueda tener que, como lo digo, o sea, siempre hay cosas que se pueden salir de control. Pero cada situación debe ser en extremo analizada. Es decir, si te vas a hacer una cobertura en la selva, debes conocer el lugar, debes saber a dónde te vas, cuáles son los posibles riesgos de que vayas a la selva, de cuál va a ser el tipo de transporte del que vas a poder proveerte, dónde vas a poder comer. De pronto te mandan una cobertura o tú decides ir a hacer una investigación. No sé, no hablemos de una investigación, hablemos de un reportaje de alta montaña. Entonces, en el análisis de riesgos vamos a ver si es que realmente estoy en condiciones físicas para subir en alta montaña, si tengo los equipos adecuados, si tengo los zapatos, la ropa, con quién voy, si tengo un buen guía, si es que voy a la frontera, cuáles son los lugares en la frontera a los que yo puedo ir y son zonas seguras. Identificar todo eso es parte del trabajo de investigación cuando haces una investigación de riesgo. En el tema, hay muchos temas de investigación de los que no necesitas ir a un lugar hostil. Hay ahora mucha investigación se hace a través del Big Data y es el que yo aplico actualmente cuando estoy en la ciudad, básicamente. O sea, y de este análisis de Big Data, del que no necesito tanto trasladarme a otros lados, salen muchos temas interesantes. Y tampoco estoy arriesgando mi seguridad en el sentido de que no estoy en un lugar inhóspito o enfrentándome a personas que quizás quieran hacerme daño. Entonces, la investigación se puede hacer por diferentes lados, pero incluso el tema de Big Data debes analizar ese tema de riesgos. Es decir, ¿cuánto tiempo puede llevarme a analizar una base de datos realmente inmensa? De pronto yo no sé hacerlo, pero tengo a alguien que sí conoce de Big Data. Hay programadores que saben de Big Data. Todo ese tema es parte del diseño de una investigación y es bastante interesante esa etapa esa etapa del diseño, porque empiezas a descubrir cosas nuevas y tú también empiezas a alimentarte de habilidades diferentes. Es decir, cuando uno comienza en el periodismo, lo más seguro es que muchas de las personas no tengan un apego muy fuerte con las matemáticas. Es normal. Somos personas más de letras, nos gusta más leer, entramos en el periodismo porque queremos escribir, otros, bueno, cada motivación es diferente, otras personas querrán hacer televisión, hacer radio, diferente.
yo era una persona que le oía a la sección económica, pero descubrí después que era básicamente porque no entendía la economía. Cuando encontré la relación que tenía la economía con la política, con el deporte, con la cultura, llegó a apasionarme también. Entonces fue un cambio diferente. Qué interesante. Mira, y justamente esto creo que ingresa en las nuevas metodologías que pueden ser implementadas para un trabajo investigativo también. Ujú. Tú justamente nos estás hablando de lo que es el Big Data, que digamos que en algunos casos inclusive podría ser reemplazado por el tema del trabajo de campo, por ejemplo. ¿Cuál sería tu preferencia para poder realizar un trabajo investigativo? ¿O utilizas las dos estrategias o los dos componentes por igual? Las dos por igual, es decir, ninguna reemplaza a la otra en realidad. O sea, ahora existe la posibilidad de quizás dejar de hacer cierto trabajo de campo para hacer un análisis de Big Data. Es decir, si yo tengo una base de datos amplia acerca de cuántos ríos existen en el Ecuador, no hace falta que yo salga a darme la vuelta al país y contar los ríos de uno en uno, porque ese trabajo ya está hecho. No necesita hacerlo un periodista, para eso están las instituciones que lo hacen. Pero no se reemplaza, sino que se complementa. El trabajo de campo ahora se hace en lo estrictamente necesario. Cuando tú tienes que hacer un trabajo de campo, es porque realmente tienes que hacer un trabajo de campo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una denuncia acerca de un tema de corrupción y yo puedo comprobarlo con documentos y hacer un cruce de datos con una base de datos enorme, puedo utilizar el Big Data. Pero va a llegar un momento en el que antes de publicar ese reportaje, yo tengo que confrontar también a los directamente involucrados. Entonces, eso ya es un trabajo de campo. Para yo poder conocer la realidad de lo que sucede en un poblado en la frontera o alejado de la parte más urbana, allá no llega la tecnología y hay muchos datos de los que no puedo fiarme solamente de lo que me dé las instituciones públicas o la academia. Yo tengo que ir y ver. Yo como periodista tengo que estar, hablar con la gente, yo tengo que conocer. Eso es un trabajo de campo y debe hacerse. Entonces, hay temas que se adaptan más a un análisis de datos quizás de escritorio, que se pudieron hacer quizás en el tema del confinamiento, pero hay otros temas que necesitan de la presencia del periodista, como se hizo también durante el confinamiento con muchos periodistas que estuvimos en las calles viendo qué pasaba. Entonces, si es que pueden combinarse los dos, sí pueden combinarse, deben combinarse. Yo trabajo un poco con ambos, todo el tiempo, estoy modificando. O sea, este tema es más adaptado para que yo vaya con cuál tengo mejores resultados. Analizo, pongo en una balanza, comienzo en el diseño de la investigación propiamente y pues después ejecuto, pero trabajo con ambos. Ahora, el tema del Big Data es un tema que todavía no está del todo explotado aquí en Ecuador y creo que en el resto de la región es igual. Hay interesantes experimentos sobre eso, pero es muy, muy, muy útil. Genial. Ahora, mira, referente al tema de las fuentes. Ujú. Usualmente existen personas que no saben cuál sería el punto de partida idóneo Ya. para poder arrancar un proceso investigativo. ¿Cómo logras identificar tú las fuentes iniciales para poder arrancar con este proceso de investigación? Pregunta básica cada vez que voy cuando a una universidad y converso con los estudiantes me dicen, bueno, pero ¿de dónde te llega el dato? O sea, Claro. ¿cómo llega a ti la investigación? Sabes que hay una denuncia de investigación, pero ¿cómo llega a ti eso? A ver, vamos por las bases. Cuando tú llegas a un periódico, a un medio de comunicación o algo, yo considero que antes de uno lanzarse a la independencia en el periodismo o a lanzarse un proyecto, siempre es bueno conocer una redacción, un periódico, una televisora, una sala de redacción, sin importar si sea radio, televisión, impreso. Yo me he dedicado al impreso toda mi vida. Porque ahí vas a conocer cuál es la mecánica de la reportería. Cuando vas a una reportería, lo más común es que te asignen a una fuente, te asignan a una sección y posteriormente te asignan a una fuente. Si vas, por ejemplo, a la sección económica, a lo mejor tu fuente sea petróleos. Entonces tú ahí identificas cuáles son los actores del sector público y privado involucrados con el sector petróleos. Si es que vas al área política y te dicen, bueno, tú vas a estar a cargo del área política.
Entonces, yo, bueno, del área política vamos a especificar un poco más. Vamos al área de elecciones. Tú te vas a hacer cargo de la fuente electoral. Entonces, vamos a identificar de igual manera a todos los actores dentro del área electoral, el Consejo Nacional Electoral, vamos a ver cuáles son analistas, analistas en el tema electoral, expertos nacionales, internacionales en el tema electoral. Entonces, en un inicio, de esa forma tú ya vas elaborando una agenda en función de tu fuente, sea la económica, sea la política, sea la cultural, sea la deportiva, es tu sector. Yo creo mucho en la macroespecialización. No basta con que seas un periodista de economía. Es bueno que además te macroespecialistes en minería, por ejemplo, o en petróleos, en contratación pública, que son temas complejos de por sí, y cuando te macroespecializas como periodista en estas áreas, puedes tener un conocimiento mucho más agudo de lo que sucede en ese sector. Cuando ya cumples con esta parte en la que tú ya has pasado algún tiempo en una sección, y me refiero a años, en una sección y conoces esas fuentes, las mismas fuentes son las que comienzan a sugerirte temas. Y también está el olfato del periodista. Ya comienzas a desarrollar tu intuición y en el análisis de ciertos datos, de cierta información, vas a encontrar inconsistencias y te van a generar dudas que son las mismas dudas que tiene cualquier persona, cualquier ciudadano. Si, por ejemplo, mañana se hace, o sea, hablemos de un caso puntual, el tema del aporte del 50% del sueldo del presidente y vicepresidente por el tema de la pandemia. O sea, se hicieron una especie de reducción del 50%. Entonces, ¿cuál es la duda general en la opinión común? ¿Será que realmente se bajaron el sueldo? Es una cuestión tan básica que a veces sale en una conversación con los tíos. Entonces uno como periodista dice, bueno, ¿dónde debería estar registrado eso si es que realmente se hizo? Entonces buscamos en el portal de transparencia de cada institución y vemos si está registrado en las nóminas esa reducción. Entonces ahí podemos ver si es que está registrado o no. Entonces, la duda es una característica muy básica de todo periodista. Y de esa duda, de esa espinita que te dice algo, uno con el tiempo comienzas a desarrollar ese sentido de escuchar a esa vocecita que desde el fondo te está diciendo, ¿y de dónde sacó eso? ¿Y cómo así? ¿Y por qué? O sea, son las preguntas que a veces te haría un niño, con conocimiento de causa, claro, pero que te haría un niño y tú te quedas con esa duda. Entonces el trabajo del periodista es saber escuchar esa voz que te dice, ¿por qué esto es así? Y de pronto, mira, la corrupción es como el hilo suelto en el saco viejo de la abuela. Comienzas a jalar y a jalar y a jalar y sigue saliendo. Es exactamente así. Entonces, uno a veces encuentra un temita que parece simple y cuando comienzas a jalar te das cuenta que es un monstruo. Entonces, en el camino, como te digo, te vas especializando, vas conociendo tus fuentes, vas cultivando esas fuentes y las fuentes van confiando a ti. Y una forma muy importante de cuidar, de desarrollar esas fuentes es cuidando también a tus fuentes. Como periodistas tenemos, sí, una posición privilegiada en el sentido de que nosotros podemos reservarnos de la fuente para poder proteger la integridad de esas fuentes. Recordemos que las personas que nos están dando información delicada también son hijos de alguien, son padres de alguien, tienen una familia, hay alguien esperándoles en casa y son personas que a pesar de su integridad, a veces solamente de perder el trabajo que ya de por sí es un tema delicado, están arriesgando algo de sí mismos para podernos entregar la información. O, en contraste, puede ser una persona o un grupo que tengan un interés de por medio. Y entonces está ahí la pericia del periodista también para poder darse cuenta si es que la información que te están entregando es real, es fiable, o si solo te están utilizando como tonto útil. Ya, claro que sí. Hay que tener en consideración todo eso. Sí, muchas gracias. Mira, y para poder finalizar toda esta entrevista de aquí, algo que queremos saber,
cuando tú sales a hacer trabajo de campo, se dan muchos sucesos y muchas anécdotas también que pueden suceder a lo largo de un trabajo investigativo. Queremos Mm. saber de todas estas anécdotas de aquí, ¿cuál ha sido la que más te ha marcado? Uf, hay un montón. Hay un montón. O sea, hay cosas que mira, hay cosas que uno las guarda tan profundo que cuando las recuerda te causa cierto nivel de emotividad, porque son cosas que te marcan mucho. Yo podría hablarte de quizás de dos temas que fueron muy fuertes. O sea, hay varias, ¿no? O sea, tengo historias del 30S, tengo historias de octubre del año pasado, historias de la pandemia en la que, al igual que todos, también perdí gente y vi gente morir y quitarse la vida por la ansiedad que les produjo. Hay cosas muy fuertes que tú vives como periodista, como ser humano primero. Como ser humano primero y como periodista, sí, porque estás dispuesto a esas cosas. A ver, una de las historias, digamos, que podría recordar, quizás es la historia de Froilán Jiménez. Y, bueno, la que quizás más me ha marcado, obviamente, fue la pérdida de nuestros amigos en la frontera. Toda esa época fue muy difícil para todos los periodistas porque no pudimos evitar sentirnos identificados y eran personas a las que conocíamos. Eran personas con las que habíamos trabajado. El periodista que se fue mi compañero en la universidad. El fotógrafo que fue compañero mío en el Diario El Comercio. El conductor que fue es padre de un amigo mío y fue también una persona que me acompañó durante muchas coberturas que yo también realicé el comercio. Nada tan arriesgado como lo que hicieron en ese entonces, pero vivir eso desde adentro, desde el periodismo, fue algo que creo que me hizo recordar mucho, digamos, me hizo tomar conciencia de que quizás a veces no debo preocupar tanto a mi familia. Soy una persona que me encanta correr riesgos, me encanta la adrenalina, sí, lo hago. O sea, cuando no estoy haciendo periodismo, estoy en alguna montaña, escalando o practicando artes marciales. Me gustan los deportes extremos de riesgo, pero a veces es importante poder dar esa tranquilidad a la familia, porque aunque no te lo demuestren y te apoyen, como es mi caso, puede ser difícil para ellos. Como te decía, el tema de Froilán Jiménez me marcó porque había pasado un año de la muerte de Froilán en el 30S. Fue el policía que se grabó de que él está saliendo del operativo para sacar al expresidente y un tiro lo mata. Entonces en el video se ve claramente como el policía cae. Hay una placa en el lugar en donde él cayó. Y yo estaba al frente cuando eso sucedió. Yo estaba cubriendo esa noticia en aquel entonces, como muchos periodistas. Resulta que una periodista estaba asignada ahí, pero la periodista estaba dentro del hospital, se perdió la señal y se perdió el periodista. Entonces fui a buscar a mi compañera y a cubrir la noticia. En el momento que ya suben los policías, todos los militares para el operativo, yo estaba con ellos un poco subiendo, escondiéndome un poco, y estaba cruzando la calle cuando vi su cuerpo caer. En ese momento no reaccioné realmente porque no asimilas lo que está pasando. No es que todos los días ves que alguien mata enfrente a tus ojos. Entonces, no lo asimilas realmente. Lo asimilas después cuando llegas a casa y ves los videos y dices, miércoles, yo vi que mataron a Froilán. El tema que me marca después fue cuando, un año después, el gobierno de turno comenzó a utilizar ese video y lo pasaba mucho en la televisión. Y por primera vez, o sea, los utilizaba todo como una especie de conmemoración del 30S y lo pasaban todo el tiempo en la televisión, en cadenas y demás. Y esa acción motivó a la familia de Froilán a ir a la Asamblea Nacional, a tratar de pedir que intervengan y decirles públicamente que ya no utilicen a Froilán como un elemento político, por respeto a la familia y todo eso. Entonces, fue la primera vez en un año que estas personas, la mamá y la hermana de Froilán, salían a la luz.
a dar una entrevista. Y no querían dar entrevistas. De hecho, la que habló fue en un inicio el abogado, pero yo en ese entonces estaba de corresponsal del diario Hoy en la Asamblea Nacional. Por cosas de la vida que no puedo explicarme, la señora sintió algo de empatía por mí y quiso darme una entrevista a mí. Algo que la señora, como te digo, no hablaba con nadie, no daba palabras, no daba declaraciones, pero quizás vio que a lo mejor vio cierto parecido, no lo sé. Y estando en las gradas de la asamblea, de la parte de atrás de la asamblea, la señora se me acercó, conversó conmigo, se abrió conmigo, pero se abrió mucho. O sea, no, está mal dicho que se abrió mucho. Simplemente ella me contó realmente todo lo que había vivido y me contó cómo un niño de 3 años miraba el video de su padre morir en la televisión y el dolor que eso le causaba y las palabras del niño. Entonces la señora no hizo más que quebrarse. O sea, no hizo más que quebrarse. Yo trataba de mantenerme bien, pero es imposible ser indolente ante una situación así. La señora te está confiando algo muy suyo, muy personal. Y cuando terminó de hablar solamente se fue en llanto, me abrazó y no es que no sabía qué hacer, simplemente la abracé y traté de permanecer fuerte. Obviamente, después cuando estuve a solas en la cabina, que era mi oficina, me quebré yo también. Entonces, son momentos en los que te das cuenta que uno no está jugando con notas. Uno no está jugando a ser periodista. Las cosas que uno escribe tienen impacto, pueden generar cambios, pueden ayudar a alguien y pueden destruir a alguien. Ese es un gran poder, pero también una gran responsabilidad. Entonces, lo ideal, quizás, es como yo lo veo, es hacerlo bien, lo mejor que uno pueda, a conciencia de que nosotros como periodistas podemos generar grandes cambios, podemos ayudar a las personas y sobre todo podemos hacer que las cosas sucedan. Y eso es quizás lo más importante. Claro que sí. Qué emotivo, en realidad, qué emotivo. Saber que nosotros con nuestras palabras también podemos cambiar la vida y el rumbo de una familia o de una sociedad entera, inclusive, y de muchas personas. Qué alegría, realmente. Siempre Muchas gracias por todo lo que nos has brindado, en realidad, el día de hoy. Miren cómo estoy. Leonardo Ponce, un libro abierto lleno de evidencias, anécdotas sumamente emotivas, pero sobre todo de muchos conocimientos que el día de hoy nos ha brindado para poder crecer de una mejor manera. Muchísimas gracias, Leonardo, por este gran espacio. Realmente muy contentos y muy gustosos de haberte tenido por acá. Gracias a ustedes. Y recuerden a todos ustedes, todos los miércoles a las 8:30 p.m. estamos sintonizados en Cuarto Poder con los periodistas más destacados de nuestro país. Hasta la próxima.